Video 1.1 Introducción a la arquitectura. Bienvenidos al taller de composición arquitectónica 01. Vamos a comenzar este taller con la pregunta ¿qué es arquitectura? ¿Cuál es la imagen que se viene a tu cabeza cuando alguien dice la palabra arquitectura? ¿Piensas en una casa? ¿Piensas en un edificio tipo rascacielos? Es muy probable que cuando pienses en la arquitectura, pienses en alguna fachada italiana del Renacimiento o en alguna catedral medieval. También es probable que si piensas en arquitectura desde un contexto más contemporáneo, venga a tu cabeza la imagen de una gran ciudad, de una de estas grandes megalópolis contemporáneas, como Nueva York, Londres, Shanghái o Ciudad de México. Quizás cuando piensas en arquitectura, piensas en casas. ¿Pero en qué casas estás pensando? ¿Piensas en una gran casa con alberca en el risco de una montaña? ¿O viene a tu mente el recuerdo extraño de las casas de interés social, una tras otra, repetidas, todas iguales, hasta que termine la mancha de la ciudad? ¿Tú piensas que un jardín puede ser arquitectura? ¿Qué podemos definir como arquitectura? ¿Es una ciencia o un arte? ¿Es un poco de los dos? Lo que es cierto es que la arquitectura es un fenómeno complejo que no puede categorizarse de una manera única. La arquitectura es tanto un proceso como un producto. La arquitectura es un saber que reúne muchos otros saberes de disciplinas cercanas, disciplinas como la ingeniería, la física, las matemáticas, el arte, la historia, el diseño, así como la economía, la política, la sociología, la psicología y la filosofía. La arquitectura es un fenómeno que está en todas partes. Las primeras manifestaciones de lo que consideramos como arquitectura son vestigios que datan de la era neolítica, hace más de 5000 años. La función de la arquitectura ha servido a distintas necesidades del ser humano para vivir en colectivo y manifestar su propia naturaleza. A lo largo de la historia, el ser humano ha modificado su territorio, su medio ambiente y su contexto para permitir su propia existencia. En ese camino, ha moldeado su contexto para reflejar sus ideales, sus valores y sus creencias. Definir arquitectura es tan complejo e imposible como definir arte o definir qué es vida. Pero es importante que desde ahora, desde sus primeras clases, rompamos el esquema que la arquitectura es una carrera para hacer casas, para hacer oficinas o para hacer edificios. La arquitectura tampoco es un ejercicio meramente estético y decorativo. La arquitectura es un proceso de entendimiento del contexto y su transformación en función del habitar del ser humano. Me interesa que la manera que ustedes, desde ahora y por el resto del curso y de la carrera, conceptualicen que la arquitectura, si bien se basa de muchas otras disciplinas y herramientas, es esencialmente lenguaje. La arquitectura es una expresión del ser humano manifestado a través del espacio. Cuando nosotros hacemos una lectura de la arquitectura, tenemos que plantearnos preguntas. ¿Cuál es el objetivo final de la arquitectura? ¿Para qué hacemos arquitectura? ¿Cómo es que hacemos arquitectura? Veamos esta imagen. Esta imagen la hemos categorizado por sus características como una catedral. Si nosotros analizamos la imagen, podemos encontrar respuestas a distintas preguntas. ¿Dónde puede estar esta catedral? ¿Estará en América Latina? ¿Estará en África? ¿Será una catedral en Irán? Por nuestros conocimientos previos y de análisis, podemos deducir que esta catedral se encuentra en Europa. ¿Y qué mensaje podemos deducir?
que esta catedral está intentando enviar. ¿Por qué fue hecha esta catedral? ¿Por qué fue construida esta catedral? ¿Por qué fue construida con estos techos tan altos? ¿Por qué fue construida con unas columnas tan monumentales? ¿Por qué fue construida a una escala tan monumental? ¿Cuál es la intención de una catedral gótica medieval? Transmitir un mensaje divino. Hacer una relación a través de la arquitectura entre Dios, la magnitud, la divinidad y la presencia humana. Las catedrales están construidas y su arquitectura está definida por su forma en función de mandar un mensaje de poder divino. El lenguaje con el que el mensaje está enviado puede ser modificado y puede ser adaptado dependiendo del contexto y dependiendo de la cultura. Esta otra imagen corresponde a un mensaje similar, a un mensaje que tiene que ver con una divinidad. Incluso corresponde a un mismo Dios que el ejemplo pasado. Sin embargo, esta imagen nos habla de un contexto distinto. ¿Podemos deducir dónde es este sitio a través de esta imagen? Podemos ver los ornamentos, podemos ver el estilo y podemos ver que si bien el mensaje concuerda con la imagen pasada, podemos pensar que este espacio para la adoración está en México. Este templo es Santa Rosa de Viterbo, en la ciudad de Querétaro. Este mensaje es un mensaje que tiene que ver con una religión particular, tiene que ver con una tradición judeocristiana y de la religión católica. Este mensaje puede romper fronteras culturales y lo ha hecho a través de la historia, mezclándose con algunas culturas, como sucedió en el territorio de lo que ahora es México, y también siendo producto exportado a diferentes territorios. Esta otra es una iglesia que se encuentra en Japón, del arquitecto contemporáneo Tadao Ando. Si entendemos la arquitectura como un lenguaje, podemos ver cómo el mensaje se está enviando de la misma manera, adaptándose y modificándose a través del tiempo, a través de las nuevas eras, a través de las nuevas materialidades, pero siempre evocando un mensaje. Esta imagen es la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe. Cuando nosotros vemos un edificio, tenemos que empezar a hacer un ejercicio consciente de analizar la historia, analizar las formas, analizar los materiales y analizar la escala. Podemos ver del lado izquierdo la Basílica de Guadalupe contemporánea y del lado derecho la Basílica de Guadalupe original. Dos momentos históricos completamente distintos, pero que sirven un mismo mensaje. Una vez más, es un mensaje de adoración, es un mensaje divino, que la arquitectura debe ser capaz de contener. El edificio de la izquierda es un edificio por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez. El edificio fue construido ya que la basílica original no podía contener a los feligreses, por lo cual la arquitectura tuvo que contribuir a todos los creyentes de la Virgen de Guadalupe para proveer un espacio de cobijo, un espacio de adoración, un espacio de divinidad, que cumpliera una necesidad cultural, una necesidad ideológica y una necesidad fundamental para el bienestar colectivo y el ser humano. La arquitectura puede proveer el cobijo necesario, adaptándose a las necesidades culturales y particulares de cada grupo. Y puede, a su vez, mandar mensajes completamente contrarios, desde un mensaje completamente colectivo, de un sentimiento de adoración de multitudes, a espacios de completa intimidad, a los espacios más personales, como pueden ser la casa. Una casa que a través de la arquitectura puede convertirse en un medio para hacer una lectura.
una lectura casi antropológica para entender los deseos y las creencias, no de una cultura, sino de una persona. La arquitectura provee el cobijo, provee el cuerpo exterior al cuerpo. Puede ser esto un ejercicio tan individual como el que se encuentra en una casa, y podemos leer cómo son las casas de otras culturas, como la casa Farnsworth, que es una casa en Estados Unidos, contra la casa Barragán, que es una casa en México. Y podemos pensar en los distintos hábitats que tenemos como culturas. Podemos pensar en cómo vivimos en colectivo, cuáles son las arquitecturas que acompañan nuestro espacio diario, y cuáles son las arquitecturas que también reconocemos como otras soluciones a las cuales no estamos familiarizados de experiencia directa. Y son soluciones espaciales que responden a distintos contextos y a distintas culturas. En este tipo de imágenes se puede leer el territorio y se puede leer un pensamiento colectivo. Estas son imágenes de suburbios en Estados Unidos. Y así como la arquitectura es un objeto para la arqueología, podemos leer a una sociedad en función de los edificios que construyó, de cómo materializó el espacio en función de sus ideales. Si vemos ejemplos de la arquitectura como esta, podemos imaginar cuáles son los ideales de esta sociedad. Si bien en la época medieval los intereses tenían que ver con la divinidad, podemos pensar ahora en los intereses que tienen que ver con el capital. Podemos leer los paisajes colectivos que ha creado la arquitectura como una manifestación espacial de los deseos humanos y leer y entender a las sociedades. Estas son las arquitecturas que podemos leer en ciertas sociedades, pero ¿qué pasa con estas otras arquitecturas? ¿Son arquitectura? Si hemos pensado en la arquitectura como todo este medio para cumplir las funciones de habitabilidad del ser humano, ¿podemos pensar en todas estas soluciones como arquitectónicamente válidas? A fin de cuentas, ¿la arquitectura qué es? Sabemos que no es un elemento estético, sabemos que no es un elemento decorativo, sino que es una manifestación de los valores y los deseos de una cultura, así como sus consecuencias y sus fallos. Podemos leer la arquitectura y podemos leer la historia a través de la arquitectura. Esta imagen corresponde a un mapa de Tenochtitlán. Es una de las imágenes más antiguas de esta ciudad y podemos ver lo que ahora sería la Ciudad de México. ¿Cómo es que ha evolucionado esa ciudad? ¿Hacia dónde ha evolucionado? ¿Cuáles son los valores para llenar en su momento un lago y comenzar a urbanizar? Nosotros podemos hacer una lectura social, económica, política a través del espacio construido. La arquitectura como lenguaje. Así como la lengua se vale de palabras para articular oraciones y significados, la arquitectura tiene su propio lenguaje para articular elementos, articular espacios y de la misma manera articular significados. En este taller vamos a comenzar a conocer el lenguaje de la arquitectura, cómo es que se articula y cómo se vale de distintos elementos para mandar un mensaje, para generar un significado que puede ser el divino, como una religión católica, una religión musulmana, o un mensaje que tiene que ver con una producción capitalista. ¿Cómo conocer los elementos para generar un mensaje a través de la arquitectura? Vamos a valernos de conceptualización y para esto es muy importante la parte del taller gráfico. Vamos a empezar a soltar la mano y a empezar a dibujar. Los primeros conocimientos y los primeros trazos en arquitectura tienen que ver con el dibujo. Para nosotros poder llegar a un resultado que llamamos el producto de la arquitectura, como puede ser un espacio o un edificio materializado, antes de eso vienen unos pasos que tienen que ver con la conceptualización. Para ello, vamos a estar haciendo distintos ejercicios que tienen que ver con el dibujo, con soltar la mano y conocer las herramientas para dibujar. Vamos a hacer procesos de bocetaje
y vamos a empezar a acercarnos a la arquitectura a través de la bidimensionalidad. Cómo llegar a un producto, cómo llegar a un objeto construido, a un objeto arquitectónico, a través primero de la exploración en 2D. Estos procesos de diseño son fundamentales y por los cuales tendrán que pasar para poder llegar a una materialización real de una idea. Todos estos proyectos tienen una fundamentación teórica, gráfica y plástica. En este taller vamos a conocer los elementos para poder hablar el lenguaje, pero no sirve hablar un lenguaje sin preguntarnos qué decir. Y es por eso que durante el taller vamos a compartir distintas lecturas y generar distintos diálogos para entender qué mensaje intentamos reproducir. Así como en el lenguaje hablado o escrito, uno puede articular la palabra o distintas palabras para mandar un mensaje crítico, de noticia o poético, ustedes también podrán tener la elección de utilizar la arquitectura para mandar mensajes que vayan más allá de lo mundano, que lleguen a lo espiritual, a valores comunitarios, a valores de inspiración, a valores de educación o a valores personales, íntimos y del espíritu. Desde ahora en el curso pensaremos en la arquitectura como esta manifestación plástica, esta manifestación que hace uso del espacio, hace uso del vacío, de la luz y de la sombra, para evocar un sentimiento que puede ser tanto colectivo como individual. Y siempre que hablemos de arquitectura y que veamos un ejemplo, pensaremos dónde está hecho este edificio o esa construcción, cuándo fue hecha, quién o quiénes hicieron esa construcción y para qué o para quiénes. Porque a través de la lectura del espacio podremos hacer una lectura histórica, cultural, política y social. Para conocernos como individuos y como colectivos, tenemos que entender nuestro territorio. Este es un mapa de la ciudad de Querétaro. ¿Es posible para ti ubicarte? ¿Sabes dónde vives? Conocer el mapa es como conocer la casa. Conocer cómo funciona, conocer por dónde entra la luz, conocer dónde hay viento, conocer dónde hace calor. Conocer el mapa es conocer la casa en común. Por eso es importante que para el resto del taller tengamos esta idea de la arquitectura. No como una arquitectura en función de hacer espacios, entre comillas, bonitos, no es para hacer espacios decorativos, ni es para hacer casas. Vamos a entender arquitectura como un fenómeno que tiene que ver con un proceso de entendimiento, que tiene que ver con una representación en 2D, de dibujo, y en una representación de 3D, de la plástica, pasando por maquetas, pasando por investigaciones y, finalmente, en teoría, llegar a un producto construido. Vamos a entender la arquitectura como un fenómeno de manifestación humana. Así que pues bienvenidos, este es el final de la introducción al taller y comenzaremos con las siguientes clases con ejercicios prácticos para desarrollar las habilidades de este lenguaje que van a comenzar a aprender que se llama arquitectura.